Vamos a charlar con Andrés Dachari, que es el secretario de Malvinas, Atlántico Sur, Antártida y Relaciones Internacionales del Gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, con algunas novedades que es necesario poder difundir. Hola Andrés, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Sí, fantástico, Moisés, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias, gracias por atendernos, Andrés querido. Bueno, estábamos viendo las últimas información, por eso te contactamos para que nos expliques primero cuál fue el paso que dio la provincia en estas denuncias sobre pesca Atlántico Sur, que bien, que me parece una buena medida, pero además poder que nos cuentes vos hacia el llano qué significa y cuáles son los pasos siguientes en este contexto internacional que se está dando y que ha tenido ya algunas cuestiones un poco más profundas. ¿Qué nos puede Sí, decir, Andrés? Contanos. sí, sin dudas. Cuando vos hablas de pesca ilegal en Malvinas, todos sabemos de lo que estamos hablando, Ajá, todos sabemos de esas malditas temporadas, digamos, ¿no? En las cuales barcos de distintas partes del mundo vienen a nuestras aguas a pescar. sí, Pero teníamos un pequeño déficit, es decir, si vos querés avanzar con una medida administrativa o después con una medida judicial, tenés que poder constatar que se está llevando adelante. exactamente. Antes era mucho más difícil porque vos necesitabas de la presencia física, viste cuando hablamos de la milla 201 y esa famosa ciudad flotante que hay en los límites justamente donde termina el mar argentino y que ahí está nuestra armada patrullando con presencia física, esa es una Exacto. forma de hacerla. Ajá, La otra, gracias a la tecnología, es con los soportes digitales. Esas plataformas que nos acostumbramos tanto en los últimos años, viste que vos podés ver todos los aviones como vuelan por el mundo, que podés tener tal toda la cual. información, exactamente lo mismo sucede con las embarcaciones. Y en Argentina, ¿quién es quien administra esa información? La Prefectura Naval Argentina. Entonces, ¿cuál fue el primer paso y por qué antes sí, antes no y ahora sí? Porque antes no teníamos acceso a esa información y gracias al convenio que celebramos con la Prefectura Naval, ellos tienen ahí en el edificio Guardacosta en Buenos Aires, en Puerto Madero, Sí, sí. una sala de citación, no sé si has tenido, Moisés, oportunidad de conocerla, pero es Sí, maravillosa. es maravillosa. La conozco, por suerte, sí. Es de película, Sí, literalmente es de película con pantallas en las cuales a quienes nos están viendo, vos ves cualquier barco en cualquier parte del planeta, cliqueás, te exactamente. dicen el barco, la matrícula, la bandera, el capitán, la tripulación, el pasaporte de cada uno de los tripulantes, de qué puerto salió, a qué puerto va, a qué velocidad está navegando y demás. Esa información hoy la tiene la provincia. A partir de esa información, y cuando vos Sí, hablabas de pesca ilegal, hay una cosa importante que vos tenés el mar argentino, tenés las Islas Malvinas, pero parte de la provincia de Tierra del Fuego son sí, solamente las 12 millas exactamente. que circundan a lo que son nuestras islas. Estas 12 millas aplican para la Isla Grande de Tierra del Fuego, para la Isla de los Estados, para las Malvinas, para las Georgias y para las Sandwich del Sur. Pero lo que nosotros detectamos es que parte de esa pesca ilegal que se lleva adelante en nuestras aguas argentinas Sí, también se llevan adelante particularmente en aguas jueguinas. bien, El hecho de que lamentablemente esto suceda en aguas jueguinas nos da la competencia para poder actuar como provincia. exactamente. Entonces, ¿qué fue lo que identificamos? Vos tenés principalmente tres banderas de quienes realizan esta actividad. España, que es la más conocida, con todo lo que es concentrado en la región de Galicia, puntualmente en la ciudad de Vigo. Ajá. Corea del Sur, que muchas veces no se habla, pero Corea del Sur también se desactiva República Tenemos ahí un pequeño problemita en la Popular conexión. de China. Ahí Pero está. ¿por qué la República Popular de China? Sí, se entrecorta ¿Me la. escuchás, Moisés? Ahí, a ver si recuperamos la conexión. ¿Me escuchás bien, Andrés? Yo sí, te escucho bien. Ah, bueno, puedo repetir la última parte que salí medio entrecortada ahí por problemitas de audio. Ok, sí, Sí, decía que en ese trabajo identificamos principalmente tres grandes grupos. bien. Uno el de España, que es el más conocido, otro el de Corea del Sur, Corea del que Sur, no se España. habla mucho de, Sí, y la provincia rebelde de Taiwán. bien. Obviamente, como la provincia de Tierra del Fuego para nosotros es fundamental acompañar a China en el concepto de una sola China, digamos, la nota que se envía a la República Popular de China es diferente de las otras dos, porque en este caso informamos de una actividad que está teniendo adelante, pero
Taiwán como una provincia rebelde de China. No es un conflicto que estemos abriendo con Beijing. Te hago un paréntesis ahí, te abro un paréntesis, Sí, para explicarle a nuestros oyentes, a los que nos están siguiendo por YouTube, que, bueno, claro, Taiwán, la isla de Taiwán, China está reclamándola como propia y en esta guerra por los microprocesadores y por los semiconductores, Taiwán tiene un desarrollo enorme en donde están los ojos puestos también de los Estados Unidos ahí y hay un conflicto que, bueno, históricamente la Argentina reconoce a Taiwán como parte integral de China y es por eso que el reclamo se lo hace a China, ¿no? Ese contexto es necesario entenderlo porque exacto. hay una disputa también allí. ¿Es así? Lo explicaste perfecto. Lo explicaste perfecto. Si nosotros decimos es una sola China la política, entonces lo que cumplimos es informar al país que corresponde, pero de la actividad que está llevando adelante esta Claro. región de Taiwán como una provincia rebelde totalmente en oposición a lo que es la política histórica de China. Ay, Si hay un país que, justamente no hay que explicarle qué es el colonialismo, es no, claro. China. Recordemos lo que fue la guerra del opio, la época del L- oprobio, todo lo que padeció durante el siglo XIX, principios del siglo XX, y por Totalmente. eso es que hacemos estas notificaciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a avanzar contra Ajá. las armadoras, es decir, las empresas madres de cada uno de estos barcos que están operando, y Sí. buscamos principalmente tres consecuencias que tenga esto. La primera, hoy, vos ya tenés jurisprudencia, es decir, si ya ha pasado con buques que han pescado ilegalmente en el mar argentino, Sí. que vos al detectarlo podés directamente liberar lo que es una denuncia en su contra y el barco queda automáticamente detenido en el primer Está bien. puerto que Puerto donde toca arribe, claro. por convenios de Interpol. Eso es una de las acciones que buscamos. El segundo componente que se busca es obviamente eh, qué es lo otro, además de que están saqueando nuestra riqueza, de que están robándose nuestros recursos naturales. Sí, Están apoyando a los británicos. exactamente. Están apoyando a los británicos porque vos sabés perfectamente que el corazón económico de Malvinas es, por una gran parte, los hidrocarburos, por otra Y por parte, otra su parte, riqueza agrícola. bien, Con lo cual sí. están incumpliendo resoluciones de Naciones Unidas, que son las que llaman a no modificar el estatus, es decir, que no podría haber ningún aprovechamiento de lo que es los recursos naturales de este territorio hasta que no se encuentre una solución definitiva a la controversia soberana, Ajá. obviamente algo que el Reino Unido hace más de 50 años que no respeta. Con lo cual, Discúlpame, ahí te interrumpo un segundito. La resolución de la que vos hablás es la 3149, si mal no recuerdo, que insta a las partes a no modificar este estatus que vos bien mencionás. Es decir, intenten, a través de la resolución de Estados Unidos, no modificar nada de lo que está mientras se lleva adelante, digamos, las negociaciones por la disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido. ¿Es así? que exactamente, y que es Bien, una resolución pura y estrictamente basada en el sentido común. Es decir, bien, porque las Naciones Unidas dicen, ustedes tienen una controversia. Es exacto. decir, las Naciones Unidas no dicen las Malvinas son argentinas. Las Naciones Unidas te dicen, en Malvinas hay una situación de colonialismo Ajá. heredada del siglo XXI y son dos partes las que están en conflicto, el Reino Unido, Gran Bretaña, Irlanda del Norte y la Argentina, y Sí, ustedes lo tienen que solucionar pacíficamente. Con lo cual exacto. es lógico que si hay una controversia, digamos, no se pueda hacer usufructo justamente de esa situación, porque es una situación temporal, y justamente lo que busca Naciones Unidas, y por eso Malvinas está como una situación particular y excepcional en el ámbito del Comité de Descolonización, es que cambie este estatus y Malvinas y Argentina recupere el ejercicio de plena soberanía sobre Malvinas. Claro. Por eso nosotros decimos, Malvinas es Argentina, porque Malvinas es una parte de la Argentina, y no con la lógica británica de que ellos creen que las Malvinas son británicas porque la Ajá. entienden como una pertenencia. Para Claro. nosotros es una Exactamente. parte más del resto de la Argentina. Ahora, Entonces te Andrés, decía, sí. sí, Te hago ahí porque acaba de surgir una información que creo, no sé si estarás al tanto, que en las Fuerzas Armadas Argentinas hay un malestar enorme en las últimas horas porque eh, las Fuerzas Armadas han comunicado, han hecho trascender de que eh, el ministro de Defensa Nacional, Luis Petri, le concedió al Reino Unido que los F-16, esto que tanto promocionan,
no tengan radares para vigilar Malvinas. Esto es información reciente, que el convenio que firmó la empresa que está adecuando los F-16 para que esa chatarra empiece a volar, cumpla las exigencias de Gran Bretaña de reducir el radar de tiro para que no llegue a Malvinas. ¿Esto lo sabías o te estás enterando por nosotros? No, escuché la noticia hoy a la mañana, la pude leer. No, Ajá, no pude leer el convenio, leí la noticia. sí. Obviamente, a ver, hay que elegir muy bien las palabras, ¿viste? ¿Cómo, Mira, Andrés, cómo decir esto, digamos, no? Pero, es muy difícil no encontrar palabras claro. para estos cipayos de Sí, patria no, porque que además, ceden. además, en Sí, esencia, por supuesto que soy partidario de que nuestras Fuerzas Armadas tienen que tener los medios necesarios sí, justamente para claro, cumplir con sus misiones, que es defender la soberanía nacional, defender nuestras riquezas y demás. Y si vos ves esto con toda la promoción que se hizo de esta adquisición de estos 24 aviones, sí, tú ves, ya de por sí tenían su talón de Aquiles, que es un avión mucho más caro de volar respecto a las otras alternativas, por ejemplo, los JF-17 que nos ofrecía China. tal cual. ¿Cuál es el hecho, digamos, de... Estos eran de, eh, de cuarta, quinta o sexta generación los chinos. claro, sí, 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 eran aviones que de hecho fueron utilizados ahora en el conflicto entre India y Pakistán y quedaron probados en combate, que es, digamos, la última certificación que vos necesitas para ver la calidad que tienen estos aviones. El problema de cuál es el problema de la hora de vuelo, que los pilotos tienen que entrenar, que los pilotos Totalmente. tienen que practicar. Entonces, si un avión te cuesta 12.000, 13.000, $14.000 la hora de vuelo, compras 24 aviones, es decir, está fantástico, pero ese presupuesto hoy es inexistente para lo que es las Fuerzas Totalmente. Armadas. Con lo cual ¿y qué te hace pensar esto? Que estás hablando de un negociado, porque si compras aviones, con lo cual Malvinas no es una hipótesis de conflicto, Malvinas es un conflicto. Totalmente, es un conflicto en sí mismo. Entonces, Por eso no, las fuentes militares que estamos intentando contactar, no, primero nos advirtieron del riesgo del convenio que facilita en todo caso y ceder a los intereses británicos la capacidad militar argentina, cuestión que es claramente una intromisión en cuestiones internas de nuestro país, más allá del gobierno más allá de que sea Petri o que sea quien sea, digamos, ¿no? Hay una clara intromisión allí, porque claramente se están poniendo por delante los intereses británicos también en estas cuestiones. Y eso no, es a ver, gravísimo. pero este era el punto de partida, es decir, vos hoy, cuando compras tecnología militar, lo que tenés que tener, digamos, también es la transferencia de todo lo que es la electrónica y el mantenimiento. Tal cual. Cuando vos viste que a nosotros nos dicen que somos una ensambladora, ¿no? Cuando vos abrís un avión, tenés 350 empresas que cada uno, Tal cual. digamos, Es así. producen uno de esos componentes. Un componente de esos que tenga origen británico tiene la capacidad de boicotearte lo que es el mantenimiento de ese avión y con lo cual la operatividad. Con lo cual vos que te comprás es como cuando te compras un auto, vos decís, bueno, quiero que tenga repuestos, quiero tener servicio técnico, quiero tener seguro y demás. Ese seguro te lo ofrecía Rusia, ese seguro te lo ofrecía China, y no, obviamente, cuando vos comprás tecnología asociada a la OTAN, que sabés la centralidad que tiene el Reino Unido Tal y cual. el interés que va a tener por que no podamos recuperar nuestra capacidad disuasiva. Exactamente. Entonces, obviamente, vos decís el F-16 es un buen avión, y sí, todavía sigue siendo un buen avión y a comparación de lo que teníamos, es un salto cualitativo enorme, porque no teníamos nada. Es decir, muchas veces vos recordarás cuando fue ese incidente que se detectaron unos ecos con el radar de Río Grande de aviones que iban Sí, de Chile hacia Malvinas. En exacto. cualquier país del mundo, cuando vos detectás un avión que te está violando tu espacio aéreo, Automáticamente sale algún avión en defensa de eso. y se le pone al lado, y nosotros en la Patagonia no tenemos un solo avión con capacidad de hacer eso. Bueno, ahí está. Bueno, Entonces, entonces, claramente estamos hablando de una cuestión más este, cosmética que una cuestión efectivamente con el desarrollo de la defensa nacional, ¿no? Hay una no, postura ahí porque, de a ver, es Petri. decir, vos me decís, la compra está bien, sí, pero si garantizás la sostenibilidad de la Totalmente, operatividad de esos medios militares, y sobre todo si no tienen sesgadas sus capacidades naturales. Si vos me decís, no, te totalmente. vendo el avión, pero no le pongas radar para que después no tengas
capacidad de tiro sobre objetivos a más de 500 kilómetros, y es obviamente que esa decisión está total y absolutamente orientada en condicionar el uso de esos aviones en Malvinas, que por otra parte para mí había sido una muy buena noticia el Ajá, reacondicionamiento de Gallegos. tal cual, Porque el reacondicionamiento de esa pista, es decir, esos aviones son muy sensibles, tienen la tobera, es decir, la parte en la cual inyectan el aire, como es una gran aspiradora. tal cual. Entonces, una piedrita tiene la capacidad de romperte eso, por eso necesitas pistas, necesitas pilotos, es todo un sistema que tenés que preparar, que obviamente después de muchísimos años en los cuales no estábamos operativos, pero vos en defensa tenés una lógica de 3-1. Es decir, vos para sentirte seguro tenés que triplicar la capacidad ofensiva. Totalmente. Y esto no es una mirada militarista, es una mirada económica. No, no, Entonces, claro, si vos tenés 24 aviones, a los británicos los obligabas a tener 72 aviones. 72 aviones son 216 pilotos. 216 pilotos son 368 suboficiales. Entonces vos lo que haces es laburar los costos. Vos exactamente. hoy, ellos tienen 5 Typhoons en Malvinas, que son tremendos aviones, que son los aviones que se usan en todo el ámbito de la Unión Europea, y nosotros no teníamos nada. Entonces, 5 por 0, no teníamos ningún tipo de Nada, costo cero, para generar, para cero. preocuparnos. Y claro, Claro, entonces esto de cierta manera modificaba eso, era súper importante, pero si no, no si no tenés capacidad, no si no van a estar ubicados donde se necesita, no tal si no cual. los tenés en movimiento, no si no tenés la capacidad de brindar un entrenamiento a los pilotos, y muchísimo menos si no podés garantizar que vos tengas sistemas de defensa que puedan obviamente alterar lo que es, iba a decir la palabra equilibrio, hoy no tenés un equilibrio, No, hoy no hay tenés un equilibrio. desastre total y absoluto respecto a la presencia británica en el Atlántico Sur, que si deseasen pueden llegar hasta Jujuy si quieren con sus Tal aviones, pues cual. no tenés cómo frenarlos. Por eso me parece Volviendo, que sí, volviendo al punto político que nos interesa, Andresito, discúlpame que te corte allí, pero quiero aprovecharte y exprimir un poco tu conocimiento, porque volviendo al punto político, creo que la provincia hace lo correcto, lo que tiene que hacer en función de estos convenios, y la provincia tiene la obligación de denunciarlos. Eso está clarísimo. Ahora, sí, desde el punto de vista político, hemos tenido de alguna manera comunicación con el oficialismo, digamos, nacional, con Luis Petri, con el Ministerio de Defensa, frente a esto que, y te leo textual, nos han enviado desde una fuente militar que consultamos, que dice lo siguiente, ¿no? Que dice que por pedido de Gran Bretaña y sus socios de la OTAN, entre los que obviamente está Dinamarca en los Estados Unidos, las armas, tanto la artillería con la que van a contar los sistemas que le permiten la distancia operacional para que el avión sea efectivo a no más de 60 millas de la costa, con un alcance de hasta 60 millas. Es decir, están limitando la capacidad de un avión por pedido de la OTAN, lo cual es gravísimo. La oposición argentina, digamos, ¿están enterados de esto? ¿Van a hacer acciones también en el Congreso desde el punto de vista político? ¿Llamarlo a Luis Petri que dé explicaciones en el Congreso? ¿Cuál es la estrategia política para denunciar este nuevo incursión hacia la política interior, en este caso en defensa, en el Congreso Nacional? ¿Cuál es la estrategia de Tierra del Fuego en esto? no, ahí tenés dos cosas. Sí, Primero, sí, obviamente, los mecanismos institucionales que tenés ante estas situaciones es citar al ministro de Defensa en el exacto. ámbito de las distintas comisiones, tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja. Sí, Eh, es gravísimo porque también, es decir, la decisión de la compra de un sistema de armas tiene que estar fundamentada. No es que vos vas al súper claro, y compras claro, lo que claro. querés, es decir, yo compro esto para esto. Entonces, ¿cuál fue la lógica por la cual se decidió la compra de esos aviones? ¿Cuál fue el destino? ¿Por qué compraste para Fuerza Aérea y no para Aeronaval? Es decir, vos tenés muchas preguntas que tienen que ser respondidas, y Ujú, vos tenés que tener una premisa que es por esta lógica. Es decir, vos en el mundo tenés dos formas de planificar en el ámbito de las Fuerzas Armadas. sí, Vos podés planificar por hipótesis de conflicto, o como planifica Argentina y otros países, por capacidades. Nosotros tenemos que tener capacidad para poder realizar esto con nuestras Fuerzas Armadas. Pero dentro de ese planeamiento de capacidades, sí. tendríamos que determinar exactamente cuál fue la compra, que tiene que estar fundamentado en todo lo que fue el proceso, que también quiero ser justo con esto. Compraron los aviones en 3 meses, que si se compraron cumpliendo con O todos sea, plata había. la plata y los procesos administrativos, porque La realmente plata hay. en la Todo administración depende de pública, dónde vayan, ¿no? Cuál sea el claro, entonces vos objetivo. tenés una parte es cómo se puede aceptar, primero obviamente constatar
que esto sea así, por la Ajá, vía de, lo primero, nosotros ahí tenemos una responsabilidad máxima que como sí, Estado no podemos manejarnos por noticias, tenemos que manejarnos por hechos que tienen que ver con documentos oficiales. Con lo cual se puede liberar un pedido de informes y obviamente la citación del ministro de Defensa a cualquiera de las dos cámaras para sí. que dé explicaciones sobre esto. Y ahí sí, digamos, sobre constatado que esto es así, no es un papelón, es gravísimo, Es digamos, ¿no? gravísimo. Por eso te pedía, digamos, de alguna forma, a ver, bueno, cuál es la hoja de ruta que tiene la provincia a través de sus senadores, Pablo Blanco, Duré, y Cristina López, y nuestros diputados. Igualmente esto Sí, excede, perdóname Moisés, esto sí, excede a la provincia, es decir, esto debiera ser una preocupación nacional, digamos, ¿no? Porque por supuesto que estamos hablando de algo tal que cual. pasa en una parte de la provincia de Tierra del Fuego, pero la soberanía es algo que compete a todo el país y Exacto. deberíamos dar en un país normal la reacción no solamente a nuestros representantes, sino los de todo el país. Por eso, como no lo veo en la agenda, como no se ve en la agenda que está más abocada, digamos, a lo que es la estafa libra, Hayden Davis y al paseo que le pegó Mayans en la Cámara de Senadores, no veo que forme parte de la agenda nacional esto, por eso te lo pregunto, para poder darle desde nuestro humilde espacio también esa visibilidad que necesita esta gravedad institucional y esta gravedad política de la cual el gobierno de Javier Milei nos sigue metiendo, ¿no? Estos intereses ajenos en nuestro país, con toda la gravedad y las barbaridades que estamos viendo del gobierno nacional. Por eso te preguntaba, porque queremos hacerle consulta a Pauli, a Coto, a Gracianía, para ver si pueden darnos una mano, en todo caso, para que el oficialismo entienda de que podamos tener de alguna manera algún tipo de respuesta lo más rápido posible para tranquilidad de todos. ¿Vos creés que es oportuno esto? Es necesario, no es oportuno, es fundamental, digamos, que nuestros Ok, representantes te digan, a ver si hay algún tipo de lógica que pueda fundamentar. Es decir, no solamente es esto, a ver, empezamos la charla hablando de la pesca y sí, qué es lo que estamos haciendo de la provincia. exactamente. Qué fue lo último que hizo Nación respecto a pesca? El acuerdo Mondino-Lamy. Hicimos un acuerdo para brindarle información de pesca. Es decir, yo te entro a robar a tu casa y vos Ujú, me ofreces una información de dónde guardás la billetera, de dónde tenés los claro, relojes, de dónde tenés... Es decir, claro. entonces ese es el contexto nacional en el cual se están dando las cosas. Es decir, en el cual, es decir, celebramos un convenio de pesca con el Reino Unido en el Atlántico Sur, es decir, ¿qué más tenés que indagar que eso, digamos, de cuando literalmente estás siendo saqueado y estás transfiriendo información estratégica a quien te saquea tus recursos naturales y que no Increíble. solamente te saquea los recursos naturales, sino que tiene una política extractivista que pone en jaque las propias cuotas, los propios stocks que vos tenés para la explotación de tus recursos Están en el resto del mar depredando. argentino, Está, sino que es el corazón económico de cómo se sustentan las islas. Entonces, es imposible revertir esto, es decir, no es una cuestión de estoy en la vereda de enfrente, no, te claro, tiro claro, bombas para claro. decir, es grosero lo que está pasando, Sí, es obsceno, grosero lo que está grosero, sí, pasando tal con cual. Malvinas. Mirá, eh, lo que está pasando con la industria electrónica, yo ahora estoy en Ushuaia, anoche vine desde Río Grande, Sí, yo no sé si es casualidad o no, ya la ruta no se ve nada, no está más pintada, está llena, si en cualquier momento se va a matar a alguien, ¿y a quién va a ser la responsabilidad con no, este claro, repliegue de actividad nacional? Cuando vos totalmente, totalmente. toda tu estructura, es decir, todo el corazón, que es la infraestructura estratégica de un país, como en su momento eran los trenes y lamentablemente solamente nos quedó las rutas, los rifás y decís, claro, pues, a ver, yo calculo que si vos querés hacer una, porque además eh, creo que no se tomó y en su momento lo pude escribir en Twitter, creo, pero debe ser la medida más porteñocéntrica de la historia, porque Vialidad Claro, Nacional no tiene 100 metros en lo que es la capital federal y seguramente si vos haces una licitación para hacer una autopista entre Palermo y Ezeiza vas a tener muchos oferentes, pero si vos querés hacer una autopista entre Río Grande y Almanza, y no vas a tener nadie, porque ahí, digamos, está la integración estratégica y cuál es la mirada que debía estar el Estado. Todo totalmente, esto nos está atravesando en Tierra del Fuego. Todo esto a la vez nos está atravesando en Tierra del Fuego. Cuando vos totalmente. tenés un presidente que te viene acá y te dice muy felizmente, y acá no pasa nada y nadie se hace cargo y se esconden todos como el avestruz, que te va a meter una base con los Estados Unidos también. Totalmente. Por eso, bueno, le cuento a nuestros oyentes, a los que están en YouTube, que están viéndolo, Andrés, estamos charlando de estas cuestiones gravísimas que está viviendo el país y específicamente nuestra provincia con Andrés Dacharí, que es el secretario de Malvinas, Atlántico Sur y Antártida y Asuntos Internacionales, sobre estas últimas noticias, sobre las denuncias de la pesca ilegal, sobre los aviones que compró
el cosplayer Luis Petri, el Top Gun de pacotilla Luis Petri, que accedió a las limitaciones que le pidió el Reino Unido y la OTAN para equipar esos aviones que compraron, obsoletos, y que donde apareció la plata, para jubilados, para discapacidad, para educación, para ruta no hay. Ahora, para darle el Sí, gustito al Top Gun cosplayer, para eso sí. Por eso era imprescindible contar con tu palabra, Andrés. Bueno, poner a disposición nuestros canales, nuestros medios de comunicaciones para que podamos y seguir visibilizando esto yo y te que cuentes agradezco con eso. enormemente la oportunidad, Moisés, porque recién lo repasabas también. Sí, Yo no me siento en condiciones de exigirle a la gente cuando hoy la única preocupación del Estado es vetarle un aumento de 30 lucas a los jubilados, tal cual. que no tenés plata para comer, que no tenés plata para remedios. Hoy, digamos, yo me acuerdo cuando Milei dijo que iba a destruir el Estado y Ujú, quizás sus abogados, ¿no? Sus defensores, dijeron: "Ah, es muy verborrágico". El Estado básicamente son tres cosas: es el territorio, la población y el gobierno. Y lo está totalmente. cumpliendo. Está Sí, destruyendo está destruyendo el territorio, está destruyendo la población y está destruyendo el gobierno. totalmente. Entonces me parece que esta situación que estamos pasando es gravísima. Me parece también que lo peor de todo es que, más allá de un golpe de timón o de una alternancia, dicho de la manera más simple posible, Sí, construir lleva mucho más tiempo que destruir, y el nivel de gravedad de lo que estamos pasando, tanto en el ámbito internacional como en el ámbito doméstico, nos va a llevar muchísimo tiempo recuperarnos de este desastre. Y creo que es el tiempo de uno tendría la tentación de reaccionar en caliente, pero creo que cuando más inteligentes hay que ser, cuando más consenso hay que construir, cuando tenemos que ser más claros que nunca con las personas que nos escuchan, porque ujú, estas cosas no son gravísimas, estas cosas se están pasando y exactamente. realmente eh, no podemos permitir que pase esto con nuestro país porque quizás podamos entrar en daños irreversibles. Tal cual. Por último, dos cortitas, a ver si y ya te liberamos agradeciéndote como siempre, Andrés. Es tu casa, lo sabes. Pero cumplo en preguntarte dos cositas. ¿Cómo está la intención, en qué quedó la intención de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, de ser incorporada a BRICS, esta organización mundial de las economías emergentes, más economías poderosas como la China, la rusa y la asiática? Y la segunda es, si no crees, la segunda pregunta es, si no crees necesario que también Tierra del Fuego, el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, comience también en una estrategia eh, de financiar a todas las organizaciones, operaciones que tiene bajo bandera del Reino Unido, de Gran Bretaña, de Irlanda del Norte, las empresas petroleras que operan en el Atlántico Sur y aquellas que están también en tierra y que tienen capitales británicos. ¿Vos crees que es un camino posible, que hay que trabajar esa agenda? ¿Cómo ves esta idea, digamos, de descentralizar para desconcentrar toda esa economía que en definitiva termina yendo a las casas matrices y engrandeciendo las arcas del Reino Unido de Gran Bretaña con una disputa, por lo menos hasta que se resuelva la disputa de Malvinas? ¿Vos crees que es posible eso? ¿Lo piensa el gobernador? ¿Lo pensás vos? Me encantan las preguntas simples que me haces, Moisés. Yo creo que Bueno, estamos no para me preguntar. castigaban tanto ni en la facultad con las... Pero bueno, a ver, Estamos para la, preguntar. la primera de ellas es, nosotros seguimos trabajando con los países que componen los BRICS. Bien, Creo que la razón estaba clara, y inclusive fue una locura el desplante que hizo Argentina como una de las primeras medidas de la administración de Milei de pegar un portazo cuando faltaban 15 días para que podamos ser miembros plenos de ese grupo. Y exactamente. sobre todo cuando la argumentación fue: no entremos a los BRICS, vamos a entrar en la OCDE, la Organización para la Cooperación del Desarrollo. Y cuando acá al lado, en Brasil, justamente uno de los países fundadores de los BRICS forma parte de los dos. Con lo cual, lo único que tenías que ser era un poquito inteligente para Tal cual. no cerrarle la puerta al A ninguno de los 40% dos. de la población mundial, al 30% del PBI, y sobre todo el lugar del planeta en el cual ese centro de gravedad del poder se está yendo de Occidente, desplazándose hacia Pacífico. Te puede gustar más, te puede gustar menos, Pero es lo que podés está pasando a patalear, nivel global, digamos. No podés un dato de desconocer la eso. realidad Claro. que es innegable. Y respecto a lo otro, es mucho más complejo. Si vos empezás a hacer un mapeo de inversiones británicas en el país, en Tierra del Fuego, te vas a llevar una enorme sorpresa.
tenemos bancos en avenidas principales de nuestras ciudades, que son de capitales británicos, Sí. pero yo creo que la primera medida, y que también es una herencia, ahora que está de moda la serie de Carlitos, es Oh, derogar lo que es la ley de protección de inversiones británicas. Es ahí decir, está. hoy para la Argentina es preferida una inversión que viene del Reino Unido, extendiéndole mayores garantías respecto a la repatriación de los dividendos, respecto a la conformación del trabajo y demás, que sobre la de otro país. Y es una incoherencia, es una locura. Es decir, eso Totalmente. pasó en plenos momentos de desmovilización. Y otra vez, y hablábamos hace un ratito de nuestros representantes. Sabes que la otra vez con esto de la inteligencia artificial, viste que uno puede como Sí. obtener mucha más información que antes era re difícil, ¿eh? Una de las consultas que hacíamos era cuántos diputados y senadores pasaron desde 1991 hasta la actualidad. Pasaron Ajá. más de 1900. Mirá, mirá qué dato. Entonces, de Sí. esas 1900 personas, a Ujú. ninguno le interesó modificar este estatus, a ninguno Bueno, le por eso te interesó lo que Madrid, preguntaba. a ninguno le interesó que Madrid 1 y 2 pase por el Congreso, a ninguno le interesó derogar el Acuerdo de Nueva York, a ninguno le Ahí interesó está. derogar lo que es la Ley de Protección de Inversiones Británicas. Pero nos ponemos a laburar en serio, o si no, lamentablemente, vamos a tener entrevistas muy poco felices respecto a situaciones en Totalmente. las cuales vemos cómo seguimos perdiendo, porque por otra parte, es decir, y con todo el dolor en el alma te digo, lo que hace el Reino Unido está bien, obviamente, si yo tengo más poder que vos y vos me venís a comprar más a mí, yo Y estos son estúpidos, sí, son estúpidos, para y su voy a lógica poner está las perfecto, condiciones de claro. seguridad, y claro, es Claro. decir, es decir, porque también nos resultó un lugar muy fácil siempre en Argentina de echarle la culpa al otro, de echarle la culpa a terceros países, el mundo Está nos bien. odia. Es decir, Está ¿qué bien. es lo que, Tal cual. en realidad los errores son puramente nuestros, pura y exclusivamente nuestros. ¿Vos crees, Andrés, por último, y ya gracias por... estoy abusando de tu No, por generosidad. favor. ¿Vos crees que no me cabe ninguna duda que hay que, este modelo económico, político, social y cultural, nos está llevando por este camino? Ya con todo lo que hablamos hay una muestra acabada de cuál es la intención de este gobierno. Y aspiro, y esto hablo en términos personales, que se cambie ese rumbo. Ahora, para cambiar ese rumbo hay que presentar alternativas y hechos concretos que se pueden trabajar en una agenda para poder volver a seducir a ese electorado esquivo que le dio la posibilidad que gobierne Javier Milei. ¿Vos creés que es necesario esta agenda que estamos charlando nosotros plasmarla en proyectos de ley para que nuestros diputados, a partir de octubre y a partir de el 2027, diputados y senadores, lleven esta agenda consensuada entre todo el campo nacional y popular para que sea una realidad en el 2027, o por lo menos que se entable esta discusión de esta agenda que permite el saqueo de los recursos naturales de nuestra provincia y que pone en riesgo grave a la soberanía nacional en nuestra posición frente a la Antártida? ¿Vos crees que esta agenda es posible y que necesitamos diputados y senadores que se comprometan a llevarla adelante? Creo que es urgente más que posible. Bien, Es decir, urgente. si no hacemos eso, el riesgo de las cosas que están pasando corren la posibilidad de que sean irreversibles. Eh, Hoy todo lo que está pasando en la Argentina se construyó con 6 senadores y con 23 diputados. El Tal cual. oficialismo es claro que va a incrementar, más allá de que ganen con los números que dicen, o que pierdan, o que empaten, van a sumar ese número, porque hoy lo único que exponen son 2 diputados, con Tal lo cual. cual todo lo demás va a ser ganancia. Creo que sí, que es urgente, digamos, una construcción de un consenso con proyectos que sean bien comunicados, salir solamente de la lógica, digamos, de esta lucha agonal de la política, es decir, no sos oposición porque estás en contra, no sos oposición porque quieres estar en ese lugar, sino porque hoy más que nunca, creo que también nunca fue más fácil demostrar una razón, es decir, porque si vos sos, Totalmente. es decir, si sos jubilado, este gobierno te destruyó. Si dependías de la salud pública, este gobierno te destruyó. Fíjate lo que pasa con el Garrahan. Si eras estudiante universitario, te desfinanciaron las universidades. Si te preocupaba la soberanía, está totalmente afectado. Si pertenecías a alguna minoría sexual, te dijeron que eras pedófilo en un foro internacional. Tremendo. Es Tremendo. decir, no hay un grupo en el cual no haya sido golpeado y afectado por lo que es esta política, pero también Sí. tenés que escuchar a la gente, y mucha gente que te sigue manteniendo esto Ujú. se cansó de esa promesa, si se quiere, de un Estado que en realidad lo que hacía era
impedirte crecer, no te devolvía de cierta manera esa promesa de derechos y de servicios que deberías estar como Estado, y si no hay una autocrítica de eso, va a ser complicado. Está Porque bien, todavía, pero digo que esto, y esto me hago cargo yo, lo dije la otra vez cuando estuvimos charlando aquí en los estudios, necesitamos menos pastores que te mientan y que te digan que vas a convertir los pesos en dólares o que te crecen los dedos por arte de magia, y necesitamos más realidades que se presenten en proyectos, que se escriban y que se militen dentro del ámbito político, porque la democracia es eso, no son milagros, hay que sentarse a escribir con las realidades de nuestros pueblos no, para solucionar y, estos problemas. y- y preocuparse en serio, es decir, porque Totalmente. no fue este Congreso, fue hace 6 7 años atrás, el Senado de la Nación Sí, promovió por unanimidad lo que era la declaración del Premio Nobel de la Paz a Jeffrey Cardoso, un criminal de un guerra. criminal de guerra. Es- Bueno, lo mismo pasó, ya vamos a tocar este tema si me no, bueno, permitís. pero por Totalmente. unanimidad, todos los senadores del Ahora está, país. bueno, Entonces, Obama, entonces, entonces ahora vos Trump, ahí te demuestra el desconocimiento total que tenés, total. que nosotros nos comimos una operación de prensa británica en la cual el tipo que fue el responsable de que existiesen esas tumbas que decían solo soldados conocidos por Dios, que fue el que incumplió la Convención de Ginebra, lo impulsamos al Premio Nobel de la Paz Dios por santo. una universidad, por la Universidad Nacional de Mar del Plata y acompañado por el Senado de la Nación. Que en realidad él lo que te das cuenta es que a nadie le interesa nada, que ven un cartel que dice Malvinas y todos levantan la mano y así estamos. Entonces, o empezamos a hacer las cosas en serio o va a ser tarde. Andrés, te agradezco enormemente la comunicación, charlamos de todo, ¿te quedó algo pendiente que quieras No, 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 no. resaltar? ¿O estamos bien hasta ahí? ¿Está bien? Para, Estamos bien, estamos bien. para clarificar todo esto. Te agradecemos, Andrés, la comunicación, realmente esclarecedora, y ojalá podamos seguir en contacto nuevamente, porque esta agenda no la vamos a abandonar, no somos neutrales, ponemos posición, ponemos palabras, y te agradecemos como siempre, Andrés querido. Así que un No, abrazo al grande y un saludo ahí a los amigos del gobierno. Tenemos enemigos también, ¿no? Pero tenemos más amigos. está perfecto. Se puede pensar algunas cosas igual, se puede. Sí, sí, Yo tal soy de cual. las personas que creo que pensar distinto es bueno y que a través de la dialéctica se construye la verdad. Así que Totalmente. te mando un gran abrazo y que muchísimas gracias por el espacio. Así fue, ahí pasó por nuestra comunicación con Andrés Dacharí.